En 1945 ocurrieron las misiones de bombardeo más singulares del siglo XX, y además del propio armamento atómico que se utilizó en ellas, las propias aeronaves que las llevaron a cabo eran completamente singulares. Puede que pienses que eran simplemente Boeing y B-29, pero en realidad era una serie especial llamada Silver Plate. Y hoy vas a conocer exactamente qué aeronaves eran esas. Apertura. Seguramente ya has visto uno de estos aquí en películas, series, videojuegos o tal vez en algún libro. Este es el casco tropical, el Tropenhelm del Afrika Korps. Este tipo de casco tropical fue desarrollado por las potencias europeas para su uso en sus colonias en África y Asia. Este ejemplar, llamado Tropenhelm, fue desarrollado para el Deutsches Afrika Korps, el cuerpo alemán del general Ehrmann. Y esta pieza aquí, que ya formó parte del escenario de la sala de guerra, ahora puede ser suya. Porque el boleto para participar cuesta solo 5 reales. Puedes comprar los que quieras usando el enlace en la descripción o el código QR en pantalla. Apresúrate y consigue tus boletos, pronto haré el sorteo. Suerte. Las misiones atómicas que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial costaron unos 5.000 millones de dólares en valores de 1945, porque 2.000 millones de dólares de esos 5 ahí se gastaron en el desarrollo de la bomba atómica. ¿Y los otros 3.000 millones de dólares en qué crees que se gastaron? Se gastó en el desarrollo de este avión. Aquí, el Boeing B-29 Superfortress, entonces sí, es eso mismo. El Boeing B-29 costó más que la propia bomba atómica para ser desarrollado. Y sí, es el proyecto más caro de la Segunda Guerra Mundial. Pero también es una plataforma eternamente conocida y que abrió camino para los llamados bombarderos estratégicos globales. Aeronaves capaces de llegar a casi cualquier parte del mundo y que se hicieron comunes en la Guerra Fría. El B-29 fue costoso de desarrollar porque debía cumplir varias funciones. Ningún avión de la época podría, ni remotamente, cumplir con alcanzar objetivos a distancias muy largas a través del Pacífico, y haciendo todo eso volando a una altitud de 10.000 metros por encima del alcance de la artillería antiaérea enemiga y también de los cazas enemigos. Y todo el proceso de bombardeo y también de defensa de la aeronave estaba computarizado. Claro que eran computadoras analógicas, no computadoras digitales como las que tenemos hoy, pero lo que quiero decir es que el conjunto de tecnología incorporada en el Boeing B-29 era muy superior al de cualquier otra aeronave de la época. Y todo ese conjunto de nuevas tecnologías siendo colocadas en una sola aeronave, claro que no resultó en un proceso de desarrollo suave. El primer vuelo de un Boeing B-29 fue el 21 de septiembre de 1942. Semanas después, el primer prototipo se estrelló en un vuelo de prueba, causando decenas de muertes a bordo y en tierra. Este proyecto carísimo, que empezaba en esa época sin prometer mucho, contrastaba con otro también costoso, pero que justamente en esa misma época estaba tomando impulso, estaba dando su primer paso para poder alcanzar los resultados esperados. Ese era el proyecto Manhattan, el desarrollo de la bomba atómica, que pocos días después del primer vuelo del Boeing B-29 nombró a su director. Finalmente, Robert Oppenheimer, un físico de California que finalmente organizaría todo el proyecto de construcción de la bomba atómica y lo convertiría al final en un éxito. Fue Robert Oppenheimer quien en sus primeros días como director seleccionó el área de Los Álamos, en Nuevo México, como el lugar para construir el nuevo laboratorio que debía producir la bomba atómica. Y apenas 90 días después de ese evento, aquí, del primer vuelo del Boeing B-29, el físico italiano Enrico Fermi puso en funcionamiento en Chicago el primer reactor nuclear de la historia, mostrando a muchas entidades del gobierno que esa ciencia tan misteriosa, la física subatómica, realmente podría resultar en un armamento real. En el primer semestre de 1943, en el nuevo laboratorio de Los Álamos, el equipo de integración y entrega del proyecto, liderado por el físico Norman Ramsey,
desarrolló el primer diseño de lo que sería una bomba atómica. Y ese primer diseño era bastante largo, de unos 5 metros con 70 centímetros de longitud. Tenía esa forma de poste que terminó siendo apodada como Thin Man o hombre delgado. La bomba Thin Man debía usar una ojiva de plutonio 239 y detonarse con el método balístico. Un generador de neutrones debía disparar un neutrón a lo largo de todo el trayecto e impactar en la ojiva de plutonio en ese extremo, justo en ese momento de la historia. Ese diseño para el arma era considerado el más viable y, por lo tanto, era necesario un avión que pudiera cargar un arma de ese tamaño. Como una alternativa secundaria, un diseño de seguridad, los científicos de Los Álamos también desarrollaron una bomba circular, llamada dispositivo de implosión. En ese dispositivo, el núcleo o la ojiva de plutonio estaría en el centro y sería comprimido mediante la detonación 5G de varias cargas explosivas dirigidas hacia el centro. Eso entonces haría que el núcleo implosionara, se comprimiera y esa compresión detonaría el arma. Este diseño aquí era mucho más complejo que el primero y por lo tanto, en ese momento, solo se consideró como una alternativa secundaria. ¿Y cuándo se empezó a considerar que la aeronave podría llevar ese tipo de armamento? Una sola aeronave en el arsenal aliado en todo el mundo, considerada justamente el bombardero británico Avro Lancaster, ese cuatrimotor producido en Inglaterra, que estaba en pleno uso por el Comando de Bombardeo de la RAF en misiones de bombardeo diarias sobre Alemania. Era el único en el mundo que tenía una sola bodega de bombas. Un solo compartimento de 10 metros de largo. 10 metros de largo era suficiente para cargar tanto la Thin Man como la Fat Man. La bomba gorda o hombre gordo, que era el apodo que se le dio al dispositivo de implosión. Sin embargo, el uso del Lancaster generaba algunos inconvenientes. El primero de ellos es que no era una aeronave estadounidense. Esto forzaría la adopción de un sistema extranjero y complicaría el entrenamiento de las tripulaciones. Otro factor era precisamente la limitación del alcance operacional del Lancaster y también su techo operacional, que era mucho más bajo que el techo operacional esperado para la ejecución de misiones atómicas, precisamente en el rango de los 10.000 metros de altitud, como ya dije, fuera del alcance de la artillería antiaérea y fuera del alcance de los cazas enemigos. Entonces, en junio de 1943, este físico aquí, Norman Ramsey, precisamente el jefe del Grupo de Integración y Entretenimiento de Armamentos del Proyecto Manhattan, fue quien definió que el Lancaster no sería utilizado para entregar las bombas atómicas. Y sí, otro avión que todavía estaba en etapa experimental, llamado Boeing B-29, el general Leslie Groves, comandante militar del Proyecto Manhattan, aprobó la elección de Norman Ramsey, en gran parte porque el B-29 representaba el uso de una alternativa estadounidense para la entrega de las armas. Para él sonaba mucho más correcto que usar una aeronave británica. Y al mes siguiente, en julio de 1943, Boeing entregó el primer ejemplar del Super Fortress a la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Y entonces Groves fue a Washington para hablar con el general Hap Arnold, comandante de las Fuerzas Aéreas del Ejército, e informarle sobre la existencia del proyecto Manhattan. Ahí se nota el nivel de ciudadanía y secreto del proyecto, dado que hasta ese momento ni siquiera el propio comandante de las Fuerzas Aéreas del Ejército sabía de la existencia del desarrollo de una bomba atómica dentro de los Estados Unidos. De esa manera, ahí, en septiembre de 1943, Groves y Arnold acordaron modificar 3 ejemplares del Boeing B-29 para cargar simulacros de las bombas atómicas, que aún estaban muy lejos de estar listas. El proyecto original era adaptar los B-29 para transportar armas atómicas. Recibió el nombre de Silver Plated, o sea, chapado de plata, una alusión a los propios B-29 que tenían ese acabado en plata elegido en lugar de otro tipo de acabado. Olive Drab, o sea, verde oliva, muy usado en Europa, pero de manera informal, las personas en el proyecto terminaron refiriéndose a él no como Silver Plated, sino simplemente como Silver Plated,
y así se adoptó el nombre Silver Plated de forma definitiva. A pesar de esa elección definitiva, el nombre Silver Plated, debido al alto secreto que rodeaba todo lo relacionado con las bombas atómicas, no fue registrado oficialmente en el Departamento de Guerra. Esto causó otra confusión porque otro proyecto de otra agencia también se llamó Silver Plate, y debido a ese incidente el propio general Arnold tuvo que llamar al Departamento de Guerra y obligar a la otra agencia a desistir del nombre Silver Plated y ponerle otro nombre a su proyecto. Y para despistar a quien ya hubiera leído el nombre Silver Plate, se afirmó que el proyecto trataba de modificar un vagón Pullman, un lujoso vagón de pasajeros, que sería usado por Franklin Roosevelt, el hombre delgado, y por Winston Churchill, el hombre gordo. Y el 30 de noviembre de 1943, el B-29 con el número de serie 5BW426259, apodado Pullman debido a la historia falsa del vagón de tren, y que en ese momento pertenecía al grupo de bombarderos 468 en la base aérea de Smoky Hill, en Kansas, fue seleccionado para ser enviado a la base aérea de Wright Field, en Ohio, y pasar por las modificaciones que lo convertirían en el primer B-29 Silver Plate. Y allá en Ohio, las modificaciones comenzaron a realizarse en el Pullman el 2 de diciembre de ese año. Y esas modificaciones fueron súper extensas y requirieron mucho trabajo, siendo la más destacada de ellas la unión. La unión de los dos compartimientos de bombas del B-29, cada uno midiendo 3.70 metros, en un solo gran compartimiento de bombas de casi 10 metros, en este nuevo, gigantesco y único compartimiento de bombas. La bomba Thin Man, o hombre delgado, sería montada en la parte trasera del compartimiento de bombas, mientras que la bomba Fat Man, la redonda, sería montada en la parte delantera del compartimiento. Además del aumento drástico del compartimiento de bombas, se desarrollaron e instalaron nuevos mecanismos de suspensión y lanzamiento de las bombas. Pero se necesitaban pruebas prácticas para saber si esos mecanismos eran confiables o no. Después de completar las modificaciones, el Pullman fue volado a la base aérea de Muroc, en California, donde el 20 de febrero de 1944 finalmente comenzó su fase de pruebas. Con el lanzamiento de los simulacros de la Thin Man y la Fat Man, se realizaron 24 vuelos de prueba de lanzamiento y, en general, fueron bastante decepcionantes. En el último de esos vuelos, el 16 de marzo, la Thin Man incluso se desprendió del avión en pleno vuelo, aún con las compuertas del compartimiento de bombas cerradas. El daño al Pullman fue tan grande que tuvo que regresar a Wright Field, Ohio, para mantenimiento. Ante semejante fracaso, los norteamericanos entonces decidieron utilizar en los Silver Plates los mecanismos de suspensión y lanzamiento de bombas desarrollados por los británicos, que se usaban en los Lancaster para lanzar las grandes bombas Tallboy. Finalmente, tras meses de reparación y la instalación de mecanismos británicos, el Pullman volvió a California en junio de 1944 para otra batería de pruebas. Esta vez las pruebas se realizaron de manera mucho más exitosa, aunque la Fat Man, la bomba gorda, todavía se comportaba de manera muy errática en el aire, hasta que los ingenieros desarrollaron este tipo de estabilizador para el armamento. Esta cola, hoy bastante famosa, compuesta por 8 estabilizadores separados por 45 grados, se hizo conocida como el paracaídas de California, o California Parachute, y se adoptó oficialmente para la carcasa aerodinámica de la bomba gorda. Pero justo cuando las cosas empezaban a funcionar, el proyecto Manhattan sufrió un gran golpe, porque fue justamente en esa época cuando este científico llamado Emilio Segre descubrió que el plutonio que se estaba fabricando en el reactor de Hanford, el reactor desarrollado por Enrico Fermi, en realidad tenía una tasa de fisión mucho mayor de lo que se esperaba anteriormente. Esto sucedió porque el plutonio que originalmente fue analizado por los físicos en Los Álamos eran muestras extremadamente puras, fabricadas en un círculo universitario de California. Pero cuando llegaron las primeras muestras de plutonio del reactor de Fermi, se dieron cuenta de que venían bastante contaminadas con plutonio 240,
un elemento que terminaba aumentando mucho la tasa de fisión por minuto. Sin querer entrar en muchos detalles de física en este punto, eso significaría que el arma Thin Man tendría que tener un cañón mucho más largo para acelerar un extremo contra el otro. Eso implicaría un avión con una bodega de bombas mayor a 10 metros, y la conclusión de todo esto fue que Roberto Oppenheimer ordenó el abandono completo del modelo. El abandono del Thin Man hizo que la Fat Man se convirtiera en la única alternativa en manos de los científicos de Los Álamos. Desde entonces se volvió la principal a desarrollar en el proyecto Manhattan, pero para utilizar el uranio 235, elemento fisionable que estaba siendo producido dentro del proyecto, entonces se desarrolló un arma balística más pequeña llamada Little Boy o niño pequeño, precisamente por la diferencia de altura entre los dos dispositivos. En vez de los 5.70 metros del Thin Man, el nuevo Little Boy medía solo 3 metros de largo. Y dado que ahora tanto Fat Man como Little Boy tenían longitudes similares, ya no era necesario un solo gran compartimiento de bombas de 10 metros, lo que hizo que nuevamente el Pullman volviera a su configuración original de 2 compartimientos de bombas separados, ya de regreso con sus 2 compartimientos de bombas originales. El Pullman entonces fue enviado a principios de diciembre de 1944 a la base aérea de Wendover, en Utah, lugar que albergaba al recién creado Grupo Compuesto 509, la unidad que debía realizar bombardeos atómicos, que fue puesta bajo el mando del coronel Paul Tibbets, el piloto de bombarderos más experimentado de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, y que ya llevaba algunos meses dirigiendo el programa de entrenamiento para los B-29 Tibbets. Ya había, incluso ese año, enfrentado un problema de rechazo de las tripulaciones a volar los B-29 debido a la supuesta peligrosidad. Esa historia es interesante, mírala en nuestro video del B-29 Lady Bird aquí arriba. A diferencia del Grupo Compuesto 509 que iniciaba con éxito, el Pullman, primer Silver Plate, fue dañado y descartado tras un accidente en un aterrizaje a finales de diciembre de 1944. Pero 4 meses antes de eso, el 22 de agosto de ese año, se dio luz verde para la fabricación de una nueva serie de Silver Plates en la fábrica de B-29S de Martin en Omaha, en el estado de Nebraska. Los 3 primeros de ese segundo lote se enviaron a la base aérea de Wendover en octubre de 1944. Ya con sistemas de suspensión para las bombas instalados en la bodega delantera de la aeronave, ya que la bodega trasera fue ocupada por tanques de combustible extra. Para ampliar el alcance de los Silver Plates en esas aeronaves, se creó una posición adicional para un tripulante llamado weaponier o artillero, responsable del mantenimiento, y también el armado final de las bombas atómicas en vuelo. El segundo lote de Silver Plates se completó con la fabricación de 17 aeronaves de este tipo, que luego fueron sometidas a una intensa batería de entrenamiento y pruebas. En febrero de 1945, estas 17 aeronaves ya habían sido sometidas a tantos vuelos y a tanto estrés estructural que tuvieron que ser enviadas de regreso a la fábrica para mantenimiento. Esto hizo que se ordenara un tercer lote de Silver Plates, y ese tercer lote inicialmente con 15 aeronaves que fueron entregadas al Escuadrón de Bombardeo 393, una unidad del Grupo Compuesto 509. Serían las aeronaves de combate, las aeronaves que realmente llevarían a cabo las misiones atómicas sobre Japón y durante el proceso de recepción de estos bombarderos. Paul Tibbets fue personalmente a la fábrica y habló con el jefe de la línea de producción, preguntándole cuál de esos aviones. Ahí estaba el mejor, el que más cumplía los parámetros y tuvo menos problemas. El jefe le indicó el B-29 con número de serie 4480 y 6292, diciendo que de todos los Silver Plates fabricados en ese lote, ese era el mejor avión. Y ese avión se convertiría posteriormente en el famoso Enola Gay, que Tibbets pilotearía personalmente en la misión de bombardeo contra la ciudad de Hiroshima. Los nuevos Silver Plates del tercer lote eran aeronaves mucho más avanzadas tecnológicamente que sus hermanos,
que ya realizaban bombardeos incendiarios sobre Japón. Estos aviones fueron equipados con hélices de paso reversible Curtiss Electric, que permitían cambiar el flujo del empuje en la aeronave, ayudando bastante en las frenadas, haciendo que estos B-29 necesitaran una pista un poco más corta de lo habitual. Las puertas de los compartimentos de bombas de estos Silver Plates también recibieron actuadores neumáticos que hacían que la apertura y el cierre de estos compartimentos se realizaran de forma mucho más rápida. Y dentro de los compartimentos de bombas se instalaron los sistemas de suspensión y lanzamiento británicos tipo F, con accionamiento redundante tanto mecánico como eléctrico. Y estos aviones también recibieron nuevos motores Wright R30 y 350-41, mucho más confiables que los de la serie estándar del B-29, que contaban incluso con inyección directa de combustible. Finalmente, como ves en esta foto del Enola Gay, estos Silver Plates tampoco tenían torretas defensivas de armamento y también les quitaron gran parte de su blindaje para ahorrar peso y ampliar el alcance operacional, ya que todos debían volar a 10.000 metros fuera del alcance de cualquier reacción japonesa posible. La historia de los Silver Plates es fantástica y estoy seguro de que tienes ganas de conocer más a fondo estas aeronaves. Vas a tener esa oportunidad viajando junto con la sala de guerra dentro de la misión Átomo 2025, que parte hacia Estados Unidos en octubre de este año en la misión Átomo. Podrás ver de cerca al protagonista de la historia militar, el B-29 Enola Gay, preservado en el Museo Smithsonian en Washington. Ahí también veremos la serie de interceptores japoneses que enfrentaron a los B-29. Después de eso te voy a llevar a Nuevo México, donde vamos a visitar la ciudad de Los Álamos, donde se desarrolló la bomba atómica. Visitaremos la casa de Roberto Oppenheimer, director del proyecto. Además, te voy a llevar a conocer el sitio de pruebas Trinity, dentro de la base de White Sands, que solo abre para turistas un solo día al año. A partir de marzo de 1945, todos los Silver Plates fueron puestos bajo el mando del proyecto Alberta, que era la extensión del proyecto Manhattan, que fue llevada al Pacífico, a las Islas Marianas, para realizar la preparación de los bombardeos atómicos. Y en esa época las tripulaciones del 509 comenzaron a entrenar con las llamadas bombas Pumpkin o bombas calabaza. Eran réplicas exactas en forma y peso de la Little Boy y la Fat Man. Estas misiones en Estados Unidos y en el Teatro de Operaciones del Pacífico buscaban capacitar a las tripulaciones para todas las etapas del lanzamiento de una bomba atómica. Varias de esas armas se lanzaron contra Japón durante julio de 1945. Pero entonces, a principios de agosto de ese año, las dos bombas atómicas finalmente llegaron a las Islas Marianas y los Silver Plates finalmente pudieron ser puestos en acción en su función principal. El 6 de agosto de 1945, la primera misión atómica real despegó de las Marianas y lanzó la primera bomba atómica, Little Boy, sobre la ciudad de Hiroshima. Esa misión fue lograda, considerada un completo éxito, ya que el arma detonó justo sobre el punto previsto en la ciudad abajo, causando una destrucción casi total de Hiroshima, que virtualmente desapareció del mapa. 3 días después, el 9 de agosto, otro Silver Plate llamado Boxcar despegó llevando la bomba Fat Man, que fue lanzada sobre la ciudad de Nagasaki. Aunque esa misión tuvo contratiempos, el arma fue lanzada en la periferia de la ciudad, lejos del punto cero originalmente planeado. Y si quieres conocer en detalle esos dos bombardeos atómicos, de hecho toda la historia de la bomba atómica, puedes ver nuestro video aquí, haciendo clic justo aquí arriba. Tras los dos bombardeos atómicos, Japón se rindió días después, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. En total, se fabricaron 46 Silver Plates durante la guerra y de esos terminaron integrando las filas del grupo compuesto 509. Otros 19 Silver Plates de ese tercer y último lote fueron entregados desde el final de la guerra hasta diciembre de 1947. Y en total se fabricaron 65 Silver Plates, de los cuales 57 por Martin en Omaha, Nebraska, y otros 8 por Boeing en Wichita, Kansas. Todos esos Silver Plates
para servir entonces en la base aérea de Roswell en Nuevo México, que después de la guerra se convirtió en el nuevo hogar del grupo. Compuesto 509, la única unidad atómica del planeta en ese periodo. En 1947 el nombre Silver Plate se cambió por el nuevo nombre en clave Saddle Tray, que terminó involucrando la modificación de bombarderos B-29, B-50 y B-36 para transportar bombas atómicas. Pero solo 2 años después, en 1949, la historia de los Silver Plates llegaría a su fin, con el retiro de los B-29 y su reemplazo por los nuevos B-50, una variante mucho más capaz. Desarrollada y utilizada durante la Guerra de Corea, hoy en día, solo 2 Silver Plates originales permanecen preservados, precisamente los protagonistas de los 2 bombardeos atómicos. El Enola Gay en el Museo Smithsonian de Washington lo veremos de cerca en la misión Átomo, y el Boxcar preservado allá en Dayton, Ohio, en un gran museo de aviación que puedes conocer en nuestro video, justo aquí arriba. ¿Y tú ya conocías la historia de los B-29 Silver Plate? ¿Ya sabías los detalles que diferenciaban estos B-29 atómicos de los de la serie regular de la campaña de bombardeo incendiario? Cuéntanos aquí en los comentarios. Como siempre, si te gustó este video, compártelo con tus amigos, pero también danos un like. No olvides suscribirte a la Sala de Guerra para no perderte nada. Me despido y agradezco tu audiencia. Un fuerte abrazo desde la Sala de Guerra.